Hola, nuevamente nos vemos aquí en su podcast favorito sobre la genética, Genetipopcast. Recuerden, echando aquí chismecito genético sobre casos pues, de genética en la cultura popular para que vean que no es tan rara esta situación. Y hoy tenemos un programa muy especial por dos situaciones. Número uno, es nuestro primer programa con un invitado en vivo, lo cual está padrísimo. Y número dos, pues el invitado, ¿no? Que también está padrísimo. Es el doctor José de Jesús González Aguilar. Él es ginecólogo, médico materno-fetal. Además, es papá de dos perritos preciosos. Lo más importante. Lo más importante. Entonces, pues muchas gracias, Jesús. Qué padre que estás aquí. Cuéntanos un poquito de ti, de qué estudiaste, cómo lo hiciste, para que la gente esté como en contexto. Sí, claro, no, pues gracias a ti, Leti, porque ya sabes que nos gusta el chismito, médico genético. Exacto. Y qué bueno que dices, es que para que no vean que no es tan raro, porque la genética realmente está en todas partes. Lo que pasa es que a veces no la vemos, ¿no? Pues ya lo dijiste, soy ginecólogo de profesión, estudié aquí la carrera. De hecho, somos casi de la generación, claro. acuérdate. Y después emigré a España para hacer la especialidad en ginecología y obstetricia. Y siempre me gustó mucho la parte del diagnóstico prenatal, le llaman allá, que aquí se llama medicina materno-fetal. Entonces me subespecialicé en medicina materno-fetal. Y ahí andamos viendo y cazando casos interesantes que ya si luego tienes oportunidad me invitas y contamos un casito también súper interesante para que todas las seguidoras de este podcast, embarazadas o no, estén más informadas, que al final yo creo que se trata de eso, ¿no? Hace falta mucha info en Jalapa y en México en general, ¿no? Sí, muchas cosas que en otros lugares se maneja en la población general, esta cultura de la salud, de educación para salud, que nos toca a nosotros también hacerlo, y en genética es que parece que les hablamos en chino, hasta los propios médicos, ¿sí o no? Esa es la situación, ¿no? ¿Cómo queremos que la población lo sepa si pues ni el ámbito ni el gremio médico tenemos esa cultura de genética? De derivar pacientes que tienen la indicación del genetista y que además, que hemos hablado tú y yo mucho de eso, además de que las tienes que mandar porque toca, también es compartir una responsabilidad. Entonces son diagnósticos que si los haces oportunamente, pues dejas el peregrinar a estos pacientes, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo lo publiqué alguna vez y decía, bueno, es que ya estamos en una época médica buena, ¿no? Sí. No en la óptima, pero en una buena. Entonces ya quedó atrás ese tiempo de decir, pues te pasó esto, quién sabe por qué, ¿no? Sí. Ya afortunadamente tenemos métodos, estudios que son accesibles y que podríamos hacer para lograr determinar una causa, sea cual sea la patología, ¿no? Específicamente, pues obviamente también en el ámbito materno-fetal. Sigue habiendo diagnósticos difíciles que cuestan más, que a pesar de siguen ahí estando en este limbo de enfermedades no con un apellido así, pero la gran mayoría lo que sucede es que no lo piensas y que no pides ayuda y entonces se te va, ¿no? Es que entre más especialistas pues involucremos, ¿no? En el caso de una paciente, pues más probabilidades de encontrar una causa vamos a tener. Sí. Apoyarte siempre en gente profesional y todo, pero apoyarte siempre te va a dar una visión diferente desde el punto de vista genética, por ejemplo, que estamos hablando ahora de genética, que cuántos casos hemos comentado tú y yo, y los llevamos si no a un fin como quisiéramos, por la falta de la cultura que hay todavía, pues nos acercamos mucho y de eso se trata hoy. Poquito a poco. Sí, poco a poco, ahí vamos. Y pues mira, Jesús, hoy queremos comentar un caso de la cultura popular, ¿no? Que es el caso de Mariana Rodríguez. Yo creo que todos la conocemos. Menos yo. Menos Jesús. Para los que no la conozcan, pues es la primera dama del estado de Nuevo León, ¿no? Antes de ser primera dama, pues sabemos que fue influencer. Pero, pues resulta que ella acaba de tener una bebé, tendrá, no sé, un par de meses. Pero ha contado en repetidas ocasiones que pues tuvo varias pérdidas, ¿no? Varios abortos. Y entonces, justamente publicó esta serie de videitos que yo junté para podérselos mostrar y que pues lo vamos a ver para que lo podamos comentar. ¿Te parece bien? Sobre todo tú porque no lo has visto, Rodi y yo ya nos lo sabemos de memoria. Ahí te va, Jesús, y pues que todos aquí en el público también lo vean. Lo que sí les puedo decir es que estoy muy agradecida con la ciencia y con la medicina, que con esto podemos solucionar un tema con el que nacimos y nos vamos a morir. O sea, yo en mi caso
que no es un tema que pueda modificar, por así decirlo. Pero pues es una friega porque el estudio que me hice se llama Estudio de Variantes Genéticas para Riesgo de Trombosis. Como quiera, pregúntenle todas a su doctor antes de hacérselo. Y obviamente teniendo los resultados, pues que los doctores y especialistas sean los que tomen las decisiones de que se inyectan, no se inyecten ni se tomen nada automedicado. Es bien importante que estén con especialistas para tomar esas decisiones. Pero pues sí, obviamente si pueden evitar 3 pérdidas, pues yo sí le diría a mi doctor, oye, antes de tener pérdidas o después de mi primer pérdida, hazme este estudio por favor para ahorrarme pues mucho dolor y mucho sufrimiento que nos ocasionan las pérdidas, ¿no? Hay diferentes razones o resultados. Bueno, vamos a darle ahí pausa y platicamos eso. Espérate, Mariana. Inyección. No sé cómo ponerles. Hay gente que tiene el síndrome de antifosfolípidos, gente que tiene ya vemos todo, ¿no? que se llama MTHFR y tiene una mutación en ese gen. Yo no tengo ninguna de esas dos. Yo tengo otra cosa que se llama gen 4G4G, que hay 3 tipos: 4G4G, 4G5G y 5G5G. Todos tenemos alguno de esos 3. Entonces a mí me tocó tener 4G4G, nací con eso, me voy a morir con eso, no se puede modificar el gen con el que naciste. Entonces, bueno, yo tengo el 4G4G y es la manera en que yo coagulo, y entonces están indicados estas inyecciones. Ahorita en el embarazo estaba tomando aspirina Protect y cuando tienes pérdidas recurrentes, de hacerte muchos estudios para ver pues qué está pasando. Normalmente este estudio se hace a partir de la 3er pérdida, que es lo que yo les decía, que yo no entiendo por qué se esperan a la 3er pérdida, cuando es un estudio de sangre muy sencillo y te lo pueden hacer antes o cuando tienes planes de embarazarte. Pero bueno, yo no soy doctora y yo no manejo esos protocolos, entonces... Pues eso, que, muy asertiva, de verdad que sí, me parece muy interesante todo el video, o sea, es que todo lo que dice es... Bueno, primero partiendo de que no es lo mismo que lo digamos tú y yo a que lo diga una influencer, eso es así, ¿no? Claro, pero, si lo decimos tú y yo, todo el mundo lo va a pasar de la Si lo dice ella, lo aterrizamos más, es como... Pero es muy asertiva porque... primero deja la responsabilidad y aclara más de una vez que pregúntenselo a su médico, y después está muy informada. Porque se ve que ha tenido un camino largo y difícil. Estas pérdidas gestacionales, Leti, cada pérdida es un duelo. Claro, por supuesto, totalmente. Aunque tengas un embrión de 6 semanas, ¿no? Porque detrás de todo esto hay mucha ilusión. El embarazo, yo siempre digo que tiene esta parte social. Sí, por supuesto. No te están diciendo, tengo una piedra en la vesícula, bravo. No, estoy embarazada. Y te empiezas a hacer la ilusión. Y es muy interesante lo que dice respecto a si hubiese evitado tanto sufrimiento, si desde el principio hubiésemos enfocado el diagnóstico. Pero ¿qué crees? Para eso hay que pensarlo. Y a veces no se nos pasa por aquí. Y utilizó el término recurrente. Antes se llamaban abortos de repetición. Y ahora, bueno, se cambió la terminología y se llaman abortos recurrentes. Que efectivamente... Antes teníamos, los protocolos viejitos decían, espérate a 3, de acuerdo a la edad. No sé cuántos, se ve muy joven, no sé cuántos años tenga 28, ella. creo. Pues súper joven. Y ahora, pues ya no nos esperamos a 3, ¿no? Tener una pérdida gestacional, bueno, ¿no? Porque hasta el 25% de las pacientes pueden tener una pérdida, incluso sin que se dieran cuenta con los famosos abortos bioquímicos. Pero ya después de la segunda no te esperes a más. Y tienes que hacer un estudio muy integral, muy multidisciplinar. Y a veces, fíjate que lo que yo veo que se hace es, pues mira, no le estudio nada, que se tome la aspirina Protect, que no es así, porque la aspirina Protect es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante. Y no tienes diagnóstico, es como, ¿tengo fiebre? Tómate el paracetamol. Te baja la fiebre, pero... que te la está provocando. Claro, ¿no? exacto. Y mientras tanto tú te vas retrasando en ese deseo de ser mamá y te vas retrasando y te vas retrasando y te vas retrasando cuando se puede. Y hoy en día, fíjate que hasta los protocolos aquí de México te dicen muy bien esto, que si quieres hablamos ahora más ampliamente de eso. ¿Qué? O sea, ¿qué es que
¿Qué ¿Cómo caminito tienes hay que qué seguir, caminito? no? Y está el caminito marcado, no tienes ni que pensar, ya alguien pensó por ti. Y es lo que yo digo muchas veces, o sea, las guías americanas te lo dicen, Sí. las guías europeas, por supuesto, Sí. te lo dicen, y yo siempre digo, y hasta las mexicanas, Sí, hasta ¿no? las Entonces, mexicanas. ¿cómo por qué no lo estamos haciendo, no? Yo pienso que no se hace por ignorancia Claro, totalmente. y por evitar la fatiga. Y un poquito de flojera, Sí, exactamente. evitar la ¿no? fatiga, o sea, y realmente Claro. no es tan difícil. Sí. Si ya hay un protocolo hecho, pues son caminitos de Claro. medicina que tú dices es por aquí, Sí. y la paciente te lo va a agradecer muchísimo. Claro. Si ya tienes 2 pérdidas gestacionales, te puedes encontrar, a veces se resuelve Sí. en la consulta, Sí. porque últimamente, fíjate, yo les digo, cuando me llegan pérdidas gestacionales, Sí. de primer trimestre sobre Sí, todo, claro, claro. porque las del segundo Sí. ya tienen otras causas. Le digo, es como si tú te pasas a vivir a una nueva casa. Ujú. Y tienes que ver la estructura de esa casa porque son tú, tu esposa y tus 2 niños. Entonces Sí. necesitas 3 habitaciones, hay un jardín porque está el perro y el baño. Esa es la estructura. Sí. Pero vete a vivir a la casa y luego ves cómo funciona. Oye, ¿tienes agua? ¿Tienes gas? Ujú. ¿Tienes luz? ¿Tienes drenaje? Pues el aparato reproductor es similar. Claro. Tú primero ves en un ultrasonido normal de consulta Sí. que hoy en día se hace a todo mundo. Sí. Pues ves, por ejemplo, si tienes un defecto mulleriano, es decir, para la gente que Sí. no está, que tengas un tabique, ¿no? Ajá. Que tengas un uterocepto, Exacto. un útero doble. Y lo corre y dices, ok, aquí la casa no está bien, no está Sí. como, y tienes un defecto estructural anatómico y se tiene que corregir. Claro. Pero si no, lo siguiente es cómo funciona y dentro de ese funcionamiento, Sí. pues hay que pedir estudios, ¿no? Claro. Y olvidamos siempre los ginecólogos como, bueno, pues pido el perfil hormonal. Ala, ya, tus ovarios Sí. te funcionan bien, Claro. tienes un nivel hormonal suficiente. Y la parte genética, pero desde hace mucho tiempo lo del síndrome antifosfolípidos, que ahora vemos Sí. que es muy amplio, pues está. Y tienes que pedir los anticuerpos. Pero fíjate, o sea, a mí me pasa, ¿no? Porque obviamente, pues yo veo, bueno, mujeres o parejas, obviamente a mí me llegan ya cuando tienen 4 abortos, ¿no? Que yo de entrada, pues claro que me enojo y digo, ¿por qué? O sea, siempre lo digo y se los digo a ellas, ¿no? Qué poca madre. Sí. Oye, que ¿y te te dejen ¿y te llegan solas o te las derivan? A O sea, veces y ellas a les veces, buscan. Afortunadamente ahora con redes sociales, pues la gente cada vez llega como un poquito más por su pie. A veces sí me las han derivado. Pero siempre digo que poca madre que se esperen al 4.º aborto, ¿no? Ujú. Cuando, insisto, y tú lo has dicho también, desde el primero es un duelo, ¿no? Sí, sí. Entonces, siempre tenemos esta idea como de, bueno, pues un aborto, cualquiera lo podemos tener, claro que sí, ¿no? Pero, pues, no deja de ser o sea, no por decirle a la mujer, pues es que es normal, sí, pues ya, ¿no? No me va a doler, claro que no. Bueno, ahora las guías afortunadamente te dicen, ya, a partir del segundo, estúdialo, ¿no? Pero la verdad es que, pues, para nosotros los genetistas lo ideal es que desde el primero nos las manden, lleguen. ¿no? Estaría bonito, porque, a ver, Jesús, ¿cuál es la principal causa de abortos? Alteraciones De primer genético-cromosómicas. trimestre. Claro, y entonces, ¿por Es qué la no las mandan? Sí, ¿No? realmente es así, que ahorita Claro. antes de entrar a la grabación Sí. decíamos que muchas veces incluso se puede hacer estudios Claro. con esa pérdida que ya tuviste, tomar muestras de ese fetito y ya tener Exacto. material para analizar desde el punto de vista. Que ojo, no es lo mismo. En cualquier legrado, por una pérdida, tú legras, Sí. y se manda a analizar, pero la gente dice, ya se mandó a analizar. Pero Sí. bueno, lo que se mandó a analizar es a patología. Exacto. Nada, si tú no pides que Exacto. eso se analice desde el punto de vista genético, Claro. no señora, no le van a analizar nada y Y- no le vamos a dar la causa. O sea, se va a analizar porque si me quitan un lunar hay que analizarlo. Igual, Claro. si tuviste una pérdida gestacional, esos restos abortivos que les llamamos, se tienen que analizar para ver que no haya, pues, por ejemplo, una enfermedad Claro. molar u otra cosa. Pero no vamos a tener ningún otro resultado, o sea, no vamos a ir más allá. O sea, que no digan, no, sí se analizó y me dijeron que estaba Sí. bien. Pues estaba bien porque no era un Claro. cáncer. Claro. Pero no sabemos que Sí. si ese bebito tenía algo genético. Y también sí. desde cuándo las guías dicen, ¿no? Hay que mandar una muestra patología y otra muestra genética. Sí. Pero no se Sí, hace. no se ¿no? hace. ¿Y, Ahora, y por qué crees que no se hace? ¿Tú por yo, qué crees? Porque no lo saben. Es la realidad. Yo pienso que porque la gente, el paciente y el médico también piensan que son estudios que se piden en Júpiter. Puede ser también, pero fíjate, y también lo hemos comentado, creo que hay que sensibilizar al paciente. Y obviamente tú como ginecólogo, obstetra,
lo puedes ver desde otro punto y genética pues desde otro, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos este entrenamiento del asesoramiento genético, ¿no? Como un poquito ahí platicar con la paciente, explicar. Y sí me ha pasado que a veces los pacientes llegan con esta idea de no, es que eso para qué, es que eso es súper caro, es que no sé qué. Y una vez que les explicas, bueno, mira, sirve para esto, la utilidad, no cuesta tan caro, o sea, la mayoría como que sí se sensibiliza y dice, órale, va, lo hacemos, ¿no? Es importante. Y claro que si has tenido 3 o 4 pérdidas, dices, pues claro que me urge saber qué está pasando, ¿no? Pero pues volvemos a la responsabilidad compartida, ¿no? A ver, yo como ginecólogo, tú como ginecólogo, ¿no? Mira, ya tengo esta paciente que está teniendo abortos, pues agoto mis recursos, ¿no? O sea, hago mi abordaje, ¿no? Sí. Que lo anatómico, que lo hormonal, que lo fosfolípidos, ¿no? Ah, pues ya lo agoté, pues ahora le paso genética, ¿no? Hay una palabra que usamos en medicina que se llama idiopático. Entonces, lo idiopático es cuando no sabemos qué es, pues es idiopático. Pero es que a veces en el paso 2 tú ya lo mandas al idiopático sin que le hayas estudiado. Entonces hay que hacer el estudio completo y entonces quizás sí, porque medicina nunca, a veces no vas a encontrar la respuesta tal cual tú la quieres, ¿no? No son ciencias exactas. Pero que te quedes tranquilo y sobre todo los pacientes de que ya hiciste todo. Exacto. Y en la gran mayoría de las veces se encuentra algo. Sí, por supuesto. En el camino. Un defecto anatómico que corriges, un defecto en la coagulación que corriges, una alteración. Y estudiar. A mí cada vez me llegan más pacientes jóvenes, que están planeando su embarazo y van a consulta. Sí. A la consulta preconcepcional. A mí también y se siente bonito, está padre, ¿verdad? Está sí, padre a mí también porque me ha tocado. Te refleja una mentalidad distinta. Nuestros papás, pues, no había ni ultrasonido. No había nada. Pero cada vez hay más conciencia de que el embarazo, aunque es un estado fisiológico, es someter al cuerpo de la mujer a cambios importantes, a que hay que ver cómo está el estado de salud de los padres, en fin. Y bueno, ya hay hasta estudios en el papá también, ¿no? Muy asociado a todo esto. Pienso que yo siempre digo que lo padre de estar en esta área, de estar en Jalapa y sus alrededores, es que podemos ayudar, como hay tanta falta de educación, pues tienes muchos frentes para poder informar, ayudar, orientar, y ahí vamos. Y está padre porque finalmente también dijimos, no, pues o las pacientes o te las refieren, o te vieron en redes sociales, o lo que está también bonito, que ya te recomendaron, ¿no? Alguien ya vino, ya le encontraste algo, le resolviste, pues te recomiendan. Y entonces también cada vez pasa más eso, y eso está padrísimo, ¿no? O pacientes que ya han tenido un seguimiento por ti, se vuelven a embarazar y vuelven a buscarte, Así es, ¿no? eso es muy padre. Y al final, el paciente, aunque no se dedique a la medicina, cuando te escucha, cuando te ve, la gente no es tonta, Leti, y sabe que está con gente que además de brindarles la parte médica, que es súper importante hacerlo bien, pues hay esa empatía. Exacto. Porque que no te estás dirigiendo a la señora de la cama 23, te diriges a esta gente que está viviendo detrás de esa consulta, pues todo una situación psicoemocional súper importante. El aborto, desde mi punto de vista, yo creo que está infravalorado o sea, bueno, tuviste un aborto, es normal. Sí. Bueno, y creo que no es así. Ni es normal. Pueden estar pasando muchas cosas o no. Y el apoyo que ellas, o también el que cada vez el papá se involucra a la pareja, el apoyo que tú representas para ellos es un súper apoyo, porque están ahí en medio de la nada lo que tú les dirijas. Entonces no se vale que orientes mal. No se vale que los retrases en el diagnóstico. No se vale que le des aspirina a todo mundo. Esta chica tomaba aspirina, perfecto, toma aspirina, pero porque ya hay un diagnóstico hecho. Yo me he encontrado muchas pacientes, también ocurre para la preeclampsia. Bueno, ya me dieron mi aspirina. Y yo, ¿por qué te dieron una aspirina si todavía no te hemos hecho el cribado de preeclampsia, el tamizaje de preeclampsia? No, nada más porque sí. Bueno, pues porque por edad aumenta el riesgo de preeclampsia. Bueno, pero sí, eso sí hacía en los 80s o en los 90s o en los 2000s, cuando no había tamizajes, decías, bueno, mira, tienes factor de riesgo por edad o antecedentes, tómate la aspirina, que mira, al final, pues es una aspirina, no te hace daño. Primero, no es inocua del todo, y después, si ya hay un tamizaje, quizá no necesite la aspirina. Aquí igual, la aspirina a todos estos alteraciones, oye, ella está
supongo que está con heparina de bajo peso molecular, ¿no? Sí, se pinchó su Clexane. Sí, fíjate que ya nació su bebé. En el videito vamos a poner la foto. Y se tomó esta clásica foto, no sé si has visto últimamente, ¿no? Que ponen a la bebé y alrededor ponen el montón de botellitas o el montón de jeringuitas que se aplicaron pues durante todo el embarazo, ¿no? Y ella pues durante todo el proceso, ¿no? Pues mostraba, ¿no? Sus inyecciones, sus moretones. Y la gente podría decir, bueno, es que ella es la esposa del gobernador de Monterrey, ella tiene mucha lana, pero realmente son cosas asequibles, o sea... Y ella lo dijo, o sea, es un simple estudio de sangre, así es, ¿no? Y que te lo hacen pues prácticamente en cualquier laboratorio. Gastamos, ¿no?, a veces veces más en ponernos el polish, el tinte. Exacto. Y tener un teléfono caro, cuando realmente, o sea, no estamos hablando de cosas del otro mundo, son cosas que ya están aquí en Jalapa, que Leti y yo trabajamos juntos desde hace 5 años y hemos visto, hay cosas que podrían ser un poco más complejas, pero es una toma de muestra, un análisis específico para X, igualmente el seguimiento. Claro. Bueno, pues la heparina no es barata, pero tampoco es inalcanzable. Claro. Y no todas necesitarán lo mismo también, ¿no? Dependiendo. Sí, hablamos mucho de, es que las guías dicen eso, pero obviamente pues cada paciente es diferente, ¿no? Entonces tenemos como, pues un caminito, pero yo cómo lo voy a ajustar a mi paciente. Claro. Y por ejemplo, el caso de Mariana, siendo la esposa del gobernador, tuvo que pasar 3 pérdidas. O sea, ¿qué esperamos para el resto de los mortales? Porque es que esto, o sea, la mala atención médica se da en todos los niveles. Claro. Y también es muy típico, Leti, que se vaya al médico famoso porque atendió a la no sé qué del no sé cuál. Pero yo siempre les digo a la gente, vean sus generales. O sea, cuando vayan a un médico... léanle la cartilla, dónde estudió, está certificado, no está certificado, si dice que es su especialista, es realmente su vez, porque a veces hace famoso. A veces hacen un cursito, un diplomadito y ya se venden como... El que un médico sea famoso, pues sea famoso por muchas cosas, ¿eh? Claro. Porque a mí me tocó, te toca atender a 2 o 3 luminarias y ya eres famoso. Claro. Pero no, realmente no. Y estas cosas que del día a día... están cercanas, asequibles en una consulta de ginecología normal. Es verdad que tenemos una población muy heterogénea en este país, que los servicios de salud públicos dejan mucho que desear pero bueno, al final el deseo de ser mamá es tan importante que quien quiere le busca un poco y hacerles. Nosotros cuántas veces hemos hablado de decir, pues mira, no le cobramos o hacemos esto, o el estudio lo tengo gratis, vamos a hacérselo, ¿no? Por supuesto, es lo que siempre digo aquí, pregúntenle a su genetista porque hay muchos estudios que afortunadamente tenemos pues por protocolo, ¿no? Sí, que no. Y eso va a ser la diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, Mariana, ¿cuántos médicos habrá pasado, no? Y claro que este médico que por fin le pidió su estudio de trombofilias ya no lo va a soltar, ¿no? Y es claro, y está bien porque es el que está haciendo las cosas bien. Sí, y ahora, pues eso, siempre, pues es un caminito. Fíjate que yo tengo mucho corajillo contra las clínicas de reproducción, ¿eh? Bueno, es todo un tema las cosas y los casos que yo he visto de clínicas de repro. Vamos a hacer un capitulito de clínicas de repro, ¿qué te parece? Sí, yo porque embarazan a cualquiera, pacientes pluripatológicas que deberías a veces decir, desaconsejo el embarazo. Y test de embarazo positivo y a su médico materno fetal aquí presente. Ya a ti te echa y ya la bronquita, yo me echo todo el marrón. Vamos a hacer un programita, porque yo también tengo mucho material de eso. Pero bueno, ahora justamente ahorita estoy viendo una pareja, ¿no? Las mandaron a ovodonación, ¿no? Se supone que ya agotaron sus oportunidades, no se pudo, ovodonación. Bueno, entonces para empezar les dicen... bueno, no me voy a meter ahí, lo vamos a guardar para el capítulo. El punto es que, bueno, pues obviamente, vamos a empezar viendo, a ver, para empezar no tenían cariotipo, ¿no? Las guías dicen, toda pareja que va a entrar a un ciclo de reproducción asistida tiene que tener cariotipo. ¿Cómo vas a tratar, cómo le vas a ofrecer algo si a lo mejor tiene algo ahí a nivel de cromosomas? Bueno, ya les pedí cariotipo, todo normal, ok. Bueno, les dije, mándenme el resto de sus estudios para ver qué tienen. Pues no tenían, ni TSH, ¿no? Ni obviamente nada de trombofilias. Y digo, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, estamos haciendo las cosas, pero verdaderamente mal. Pero es que volvimos al inicio, Leti. O sea, no somos todoterreno. Sí, entonces tú tienes que saber identificar cuándo es tu área y si no, derívaselo a quien más confianza le tengas. Porque al final el perjudicado es el paciente. Exacto. Y está confiando en ti. Claro. Y ya fui con el doctor. Y en las clínicas de repro les están metiendo una la nota.
¿no? Mucho, Para empezar. sí, mucho. Y ya te mandan a una, o sea, sin haber agotado todos los, sin completar el estudio, sin completar el estudio. ¿no? Y digo, pues, igual, madre. pagaste 140,000 pesos por el estudio tal, igual lo vas a perder porque Exacto. sea transferido o no sea transferido el embrión, hay un embarazo, el problema está y lo va a perder. Y además de perder y el duelo y tal, tienes ahora duelo porque perdiste 150,000 pesos, que es una lanota para cualquiera. Sí, claro. Entonces, no, hay que completar bien las cosas. Bien. Sí, si no tienes, porque no te gusta, es válido, ¿eh? Claro, en gine hay muchas ramas. Y si no te gusta tanto la reproducción, pues entonces esto también es un mensaje importante, ¿no? O sea, no cualquier ginecólogo es capaz de hacer un estudio completo de fertilidad. O sea, yo mismo levanto la mano y digo, yo no es tu área. No es mi área. Claro. Ya embarazada, que llegue a mí. Claro. Pero antes tienes que ir al médico que hizo fertilidad, ¿no? Exacto. Para que hagas un estudio y no te falte ninguna piececita del rompecabezas. Porque si no, ya después dices, ¿qué onda? Ok, pues bueno, pues... nos podríamos seguir aquí hablando toda la vida de estas cosas. ¿Tampoco no? Pero mira qué interesante que ella lo haya llevado a la mesa y nos sirva de ejemplo para un caso real, ¿no? Me gustó mucho porque además, como dices, lo aterriza muy bien. O sea, ¿no? Muy bien todo. No hagan nada sin consejo médico, ¿no? No esperemos hasta tener 3 o 4 pérdidas, ¿no? Idealmente, yo como genetista lo voy a decir desde el primero, ¿no? A lo mejor Jesús dice desde el segundo. Bueno, así, hay que, pues a veces... a nosotros desde el segundo por eso, porque una pérdida gestacional lo consideras normal hasta en un 25%. Y bueno, hay también que pérdidas, porque el primer trimestre es hasta las 14 semanas. Pero no es lo mismo que a las 5 semanas ya tengas una pérdida que a las 12, 13. Sí, claro. O sea, es diferente. Luego hay que individualizar. Pero así de manera general es la idea. Pero ella es una prueba de que cuando las cosas se hacen bien se puede conseguir un buen resultado, ¿no? Y entonces, así como para súper sumarizar esto que hemos hablado, ¿qué pasitos hay que seguir cuando tenemos un aborto recurrente? Pues valorar a la paciente siempre, o sea, ver la edad gestacional y en base, si es de primer trimestre, que es de lo que estamos hablando, hacer una valoración en consulta con un ultrasonido, te das cuenta si hay una alteración anatómica Primero o no. que todo, anatomía uterina, que no tengas ahí un septo que divida la mitad del útero y dices, ¿cómo? ¿no? Que eso lo haces ahí en ese mismo. Siempre pedimos también infecciones, Exacto, el famoso TORCH, ¿no? Así es, y más cosas, ¿no? Un BDRL que a veces no se pide. Hay que pedir el panel infeccioso para ver que todo está bien. Un panel de perfil hormonal, porque a veces tenemos pacientes hasta con fallas ováricas prematuras queriéndose embarazar y nadie le ha dicho, señora, ¿qué cree que ya anda ahí por la menopausia? Yo con 30 años menopáusica, pues se llama fallo ovárico prematuro. Y entonces, también tiene causas genéticas. También un fallo ovárico prematuro tiene que ser, ¿no? Y el estudio de trombofilias, que es muy importante, el pedir sus antifosfolípidos, anticardiolipinas, todo esto, ver que está bien. Y fíjate que en particular, el PAI, el inhibidor del activador de plasminógeno, el que tiene Mariana, bueno, a ver, el PAI lo tenemos todos, ¿no? La diferencia es la combinación, como ya dijo, si tenemos 4G, 5G, 4G o 5G, 5G. El de riesgo, no 4T, 4G. Sí, el de riesgo, dígete. No, por la 4T. No. Cruz. No. El que es de riesgo es el 4G4, ¿no? 4 guaninas. Que era el que tenía ella. Que es el que tiene ella. Bueno, y ese, o sea, a veces no se pide como en el panel básico, ¿no? Entonces, pues también aprender a ver un poquito el panel expandido. Yo ahí de trombofilias, aprendo mucho de ti porque, o sea, yo la genética nos cuesta a los que no somos genetistas. Entonces, yo les digo, las voy a mandar a la genetista, tú les haces el asesoramiento y dentro de ese asesoramiento indicas la prueba idónea, ¿no? Pero más o menos ese es el caminito. Y luego, pues también el estudio cromosómico. Sí, es muy importante el estudio y muchos más. Digamos, eso es como lo más frecuente, lo más común, pero si queremos seguirle, pues claro que le queremos seguir y hay muchas cosas, ¿no? En población que se conoce sana, porque luego misma ellos mismos te van dando como pistas que tú dices, hay que buscarle tal cosa, pero así... en general, caminito, ¿no? Pero obviamente si tu paciente te grita, hey, es por aquí, pues te vas por ahí. O en mi familia hay X cosa tal, pues ya buscas otras cosas más específicas, pero si no, y que sepan que el primer trimestre se acaba en la semana 14, entonces estamos hablando de estas pérdidas gestacionales del primer trimestre, ya luego segundo, y te puede haber pérdidas gestacionales más adelante y normalmente las causas son diferentes. Pero bueno, conclusión,
Sí, a ver, primero que todo vayan con un ginecólogo bueno, ¿no? Como el doctor Jesús. Preparado. Número 2, si su gine no les está mandando a genética, vengan ustedes a genética, aprendan a Mariana. Finalmente va a ser un tratamiento interdisciplinario, a lo mejor el ginecólogo, el genetista, el hematólogo, ¿no? Porque esto es pues, trombofilias, ¿no? Es propensión a hacer coágulos. Y pues eso, ¿no? No se queden con esa explicación de, pues, quién sabe por qué, ¿no? O decir, me pidieron un estudio de la coagulación, sí. TP y TTP, y estaba bien. Ajá, sí, claro, es eso, ¿no? Es un estudio de coagulación muy particular. Muy específico, sí, sí, muy no, particular. no el típico, los tiempos de coagulación. Gracias. Pero bueno, pues qué padre estuvo este programa, Chucho, se nos fue volando. ¿En serio ya pasaron media hora? ¿Cuánto pasó? 35 minutos. Qué bien, súper bien. Pues muchas gracias, gustó. Jesús. Es que se me va volando, pero pues no va a ser la última vez que quedan nos veamos, pendientes ¿verdad? muchos temas muy padres. Yo entonces, te propongo 2 o 3 que ya pensé. Ahí está. Están súper padre, ¿no? Perfecto. Y ahora en la preguntita del día de hoy, pues coméntenos si han tenido abortos recurrentes, y si los han mandado a genética. Y vamos viendo cómo ha finalizado todo su... Exactamente. Sí. Pues muchas gracias también a Rod, nuestro productor. Nos vemos pronto. Gracias.